Mucho tiempo Joaquín del Olmo dijo cuando arrancó el torneo, Chivas es el mejor equipo de esta liga. ¿Cierto o falso? Cierto, pero va a sufrir en la liguilla. Bah. Pero creo que va a terminar de superlíder. Todos los equipos buenos que tengan seleccionados pues van a sufrir. Pero parece que el que más va a aportar es Chivas. Eso sí. Y acorde con lo que ayer vimos, que hay un plazo para entregar los estadios mundialistas, si llegara a la final Chivas, pues no la juega en su estadio. Tienen que entregarlo, el estadio ya Guadalajara, para la Copa del Mundo. Y Pumas anda muy bien, con mucha garra. Fernando Lara, platícanos un poquito del ambiente para este partido. Un partido y un enfrentamiento con rivalidad desde hace mucho tiempo. No sé si tú te acuerdes de esa final, de cuando don Jorge Vergara creó también esa rivalidad entre Pumas y Chivas. ¿Cómo estás, Fernando? Sí, ¿qué tal? Gusto saludarlos a todos en Fox por Radio desde Guadalajara. Y bueno, sí, desde el 2004 con esa final, cómo se fue incrementando esa rivalidad gracias a Jorge Vergara. Y bueno, que también en los últimos años esta rivalidad, si bien no es un clásico, siempre representa duelos atractivos, sobre todo porque se trata de dos equipos de los llamados grandes del fútbol mexicano, y que para este próximo fin de semana no será la excepción, ya que los dos llegan en un gran momento. Me preguntabas por el ambiente, la verdad es que en el Guadalajara se respira tranquilidad, se respira un ambiente muy positivo. Después del gran inicio que han tenido, de momento son líderes del Clausura 2026. Además, muchos lo comparten, no nada más Carlos Sequeiro, que es de los mejores equipos en el fútbol mexicano, o al menos de los que mejores juegan, ¿no? Podemos hablar de otros equipos que tienen mejores nóminas, otros equipos que tienen mejores jugadores, pero al menos en el Guadalajara están tranquilos de cara a lo que será la recta final, y es por eso que ya se alistan para este duelo del próximo fin de semana. En cuanto a los cambios estaremos platicando, porque al menos tenemos uno que será obligado por la suspensión de Omar Gobea, quien acumuló 5 tarjetas amarillas y por lo tanto no estará disponible en el 11 de Gabriel Milito, y Brian Gutiérrez, que ha tenido muy buenos juegos, sobre todo ahora recientemente con la selección mexicana, es quien se perfila para tomar ese lugar en el 11 inicial ahí en el medio campo. Fernando, ¿cómo estás? Joaquín del Olmo. Yo espero que no esperen ver las Chivas unos gatitos por ahí el domingo. ¿Qué tal está el tema de la entrada? Se llena el estadio, hay una buena expectativa. Creo que es un muy buen partido. Chivas viene jugando muy buen fútbol y Pumas no tan brillante, pero ha encontrado una regularidad y creo que va a ser un partido muy interesante. ¿Qué tal, Joaquín? Un gusto saludarte, muy buenas tardes. Sí, yo creo que es de los partidos más atractivos de la jornada en la Liga MX, y en cuanto a los boletos, prácticamente desde hace un par de semanas, incluso más, la gente buscaba boletos, entendiendo que es prácticamente un 70%, 80% de la gente que tiene los chivabonos ocupados, es decir, prácticamente ya es un lleno en cada partido y son muy pocos los boletos en la venta general los que salen. Desde hace 2 semanas la gente sigue buscando y la única disponibilidad es la reventa que permite la propia aplicación distribuidora de boletos, que le llaman mercado secundario, o la gente que busca tal cual la reventa fuera de los estadios, pero que igual los precios por la demanda, al tratarse de un partido muy atractivo, dos equipos que andan muy bien, o al menos así lo reflejan en la tabla general, ha causado esa expectativa y por lo tanto es muy difícil ya conseguir boletos para este domingo. Pues qué bueno, va a ser muy buen partido. Respecto a Brian Gutiérrez, ¿qué se escucha? ¿Va de inicio? Porque en Chivas no venía jugando. Después de actuaciones en selección, creo que el chavo se gana un lugar, pero también es cierto que Milito ha encontrado un funcionamiento sin él. ¿Qué se escucha? ¿Juega de titular o repite banquillo? Sí, de hecho Brian Gutiérrez dejó muy buenas sensaciones ahora con la selección mexicana, y muchos quienes piensan que se puede meter a la lista final de Javier Aguirre. En cuanto al Guadalajara, Brian Gutiérrez sí apunta a iniciar en el 11 titular de Chivas el día de mañana, ya que, como lo mencionábamos hace unos minutos, el tema de Omar Gobea, su ausencia para este partido del domingo, le abre las puertas al futbolista y por lo tanto es quien se perfila. Vemos el 11 inicial: Raúl "el Tala" Rangel en la portería, va a repetir línea de 5 con Richie Ledesma ya disponible, con Daniel Aguirre, con Diego Campillo, con José Castillo, con Brian "el Cotorro" González. En el medio campo, Oso González, quienes estaba
alternando ahí labores defensivas y ofensivas con Omar Gobea. Bueno, ahora será acompañado por Brian Gutiérrez, un poco más adelantado Roberto El Piojo Alvarado, y ha estado entrenando de igual forma ahora con el involucramiento de los futbolistas que estuvieron en selección nacional ya de lleno en esta práctica de esta mañana. Bueno, va a repetir con Armando La Hormiga González adelante y con Ángel El Cuate Sepúlveda. El sacrificado, por así decirlo, así como lo ha hecho en algunos partidos contra Atlas, lo sentó, incluso en el partido más reciente contra Rayados de Monterrey también lo sentó, es Efraín Álvarez, que es un futbolista de cualidades muy interesantes, pero que al menos para jugar con doble 9 lo ha dejado en la banca. Así que este es el 11 que repetiría Gabriel Milito respecto a la última alineación, nada más con el cambio ahí de Brian Gutiérrez. Todavía está pendiente el tema de Luis Romo. El futbolista ya fue considerado para el partido amistoso contra Atlas en Los Ángeles, allá en Estados Unidos, durante la fecha FIFA, y ya incluso tuvo minutos en la segunda mitad de este compromiso, pero entienden que viene regresando de una lesión y por lo tanto será hasta el día de mañana cuando cierren su preparación, un entrenamiento vespertino programado en el Estadio Akron, cuando decidan si está para arrancar desde el inicio o si lo van llevando de poco a poco para que no vuelva a suceder algo similar contra los Diablos Rojos del Toluca, que venía regresando también de una molestia muscular, entra y vuelve a salir de cambio. Así que ese es el único asterisco, la única asignación pendiente que tiene el cuerpo técnico de Gabriel Milito, determinar si Romo puede ir de inicio o no. Te reír después. Mira, de que estaba Chelis, preocupado. se carcajeó con tu comentario, después Mario. de que estaba preocupado, ya. Ya. No, el Chelis. Ya. Ya no Qué está. grande, ¿no, Chelis? Es verdad, el oso pierde muchas pelotas. Es que a mí me gustaría que jugara ahí Gutiérrez. Pues, Ahí Gutiérrez. Sí, entiendo, Exactamente ahí. entiendo. Ahora, mañana que volvería Romo al medio campo específicamente, pues sí necesitas la marca del oso, ¿no, Toño? La recuperación Sí. de la pelota, cómo mete la pierna, cómo aprieta, cómo Sí, muerde. creo que a nadie nos sorprendió. Justo cuando hablábamos de ese calendario de Chivas fácil, entre comillas, al arrancar de temporada, sabíamos que cuando vinieran esos rivales complicados vendrían algunas modificaciones. Y es el oso, ¿no? O sea, me parece que entiende perfectamente, Milito, el tamaño del rival en la medida que decide por Gobea y Gutiérrez o Gobea y el oso, que ahorita no está Gobea por el tema de la lesión y la suspensión, pero creo que ese es el primer mensaje, ¿no? De entender, ok, estos son distintos, estos ¿Qué rivales quiero? son ¿Qué diferentes. necesito? Exactamente. Totalmente. Y creo que no lo ha hecho. O sea, algunas equivocaciones ha cometido el oso, pero creo que en general ha sido una buena temporada por parte de los González. Cerramos entonces dejando claros nuestros pronósticos. Mario, ¿vas con Pumas? Sí. Toño, ¿vas con Pumas? Voy con Pumas. Chelis, ¿vas con las Chivas? Chivas. Yo también voy con el Guadalajara. Ahora, Mario, Chelis, Toño, aparecen en pantalla las alineaciones. Acá está la tablet, Mario también. Fíjate que cada El no sé 11 quién que pone nos todo dijo- eso, porque yo veo a todos blancos desde acá. No, pero aquí No los sé ni tienes quién en es corto, quién. más cerca, Aquí ellos tienen más cerca, acá está Aquí Sergio. los tienes cerca. Ah, correcto. Aquí, sí, aquí es conmigo, que no le aquí conmigo. llego hasta acá, yo creo. Tenemos sobre todo al 11 inicial de Chivas casi prácticamente confirmado, ¿no? Por lo que nos decía Jesús Bernal, que ¿Cuál es el trataría de de no Guadalajara? moverle. El ¿Cuál de es? Guadalajara, Tala en portería Sí. y luego Richie, Castillo, Campillo, Aguirre. Adelanta a los laterales, por favor. De una vez, ¿qué tanto? Ahí, y al otro también. Richie Ledesma a Ahora veces sí. parece extremo. Ahí, Acá. lo- Y abre el un otro. poquito a los tres. Dale, y abro a estos. ¿Este quién es? Este Efraín. Eh, Acá el Piojo. Al revés, Al ¿no? revés. No lo pongas en el mismo carril. De acuerdo, van a chocar. Ok, entonces, Bájalo un poquitito más a los dos, así como triangulito, para que no. Ahí la está. hormiga. Exactamente, Ahí está. exactamente. Ah, exacto. Ok, Ahí. ahora, Pumas hay que acomodarlo porque sí está. dicho esto, lo de el Guadalajara estamos prácticamente dándolo por un hecho. Lo de Pumas todavía no tenemos una idea muy clara de quiénes Pero son. son dos equipos que no mueven demasiado el 11. Pon Angulo y a Medina, exactamente a la altura de los dos laterales volantes. ¿Quieres acá? Es Es que ¿quiénes acá son? están juntos, Medina y No, Angulo. para el otro lado. No, Medina al lado derecho. Medina por el lado derecho. ¿Quieres? Ahí es donde te digo que quién hizo toda la alineación. Ahí, juntito, y pon a Medina. Ujú. Voy a subir a Morales, obviamente. Si a Morales súbelo. Al memote acá. Sí. Ahí está, ahorita los acomodamos. Acomódalos, Por ejemplo, haz un círculo ahí entre esos dos laterales. Medina
Y acá abajo, Angulo, junto con Ledesma, es un tiro derecho. Aquí, tiro limpio aquí. Tiro limpio, tiro derecho, eso es. Igual Ahí, Medina y Cotorro. Después, el medio campo. Está Carrasquilla y Vite, los dos. De que Motera Vita Y se- ahí va a tener al gran Oso González, digo para mis compañeros. Para y, mí, dándole paz a Carrasquilla. dice todo Mario. para Milito. no, y ese sector es 2 contra 2. Y ese 3 contra 3 de arriba es el que le digo al Chelis que va a ser importante porque utiliza a Morales va a bajar un poquito más, pero a Morales, a Junior y a Lemote contra esos 3. Así le va a jugar, así es de arriesgado. Que es mano a mano. Tiro derecho. Mano a Por mano. eso te digo, 3 contra 3. es decir, ¿puede ganar el Guadalajara? Sí, la universidad también. Ok. Ojo me con gusta. eso. Bueno, así lo veo. No sé, el Chelis ya Chelis. está cuando se regala la cabeza el ¿Qué Chelis. piensas, Chelis? Dale, dale, dale. Le va a cuestionar otra vez. Preocupación. Está bien. Lo único que se le olvida a Mario es Alvarado no viene, lo lleva jorobando toda su vida al señor Aguirre para que venga y venga y venga a la media cancha. Y tú, en este partido, no. Ahí quédate arriba. Sí. Sí. Pero esa ¿cómo voy a creer? Esa es una gran pregunta. Te digo que Chelis, no Bien, importa. se complementa. Es una gran Le hace pregunta. Javier Aguirre, hermano, lo va a tener de lateral derecho, no ahorita, toda la vida. Así ha jugado. Pero el éxito, toda la vida. Y el Guadalajara, el éxito de Alvarado es jugar ahí. Entre Alvarado y el que baja más es Álvarez. Pero si Milito mantiene a los dos que está señalando arriba, Acompañando a la hormiga. acompañando a la hormiga, le puede ganar el partido, porque ahí el Guadalajara es superior que los Pumas. Porque Bien instalados, cada vez con un mejor entendimiento de lo que sus entrenadores quieren. Es un juegazo el que viene para este fin de semana. Y este comparativo me lleva a preguntarles a mis compañeros, ¿cuál es la razón de la mejoría de Guadalajara y de los Pumas de la universidad? Vamos a comenzar con las Chivas, son los locales, y vamos a comenzar contigo, Julia. ¿Cuál es la razón principal de la mejoría de Guadalajara? La continuidad del proyecto. Esa es la razón por la que Guadalajara está hoy donde está. Veíamos los números del torneo pasado y es un torneo en el que Chivas empezó a poner los cimientos de lo que es hoy en día, y hoy vemos justamente el resultado de darle y apostar por esa continuidad, por una liguilla en la que de forma dolorosa en ese partido contra Cruz Azul se queda fuera en un partidazo, en un partidazo que fue mejor Guadalajara, que terminan perdiendo. Ya sabemos lo que pasó con ese penal y con todo, pero era realmente y fue un torneo de buenas sensaciones y decir, ok, lo que depara el futuro es interesante, ¿no? Y de ese torneo ahora vino la depuración también de decir, ok, Chicharito, fuiste una grande leyenda, ya no aporta al grupo, el tema de Pulido, el tema de también desde los dirigentes de Guadalajara darle la libertad a Milito de decir, ok, yo con ellos ya no cuento, quiero estructurar mi equipo de esta forma, de traer perfiles interesantes y complementarios como el de Brian Gutiérrez, que vimos lo que hizo ahora con selección mexicana. Es todo, es dirección técnica, saben a qué juegan, es un sistema muy claro. Milito ha impreso eso, tienen confianza total en el entrenador y son demasiados ingredientes que aquí sí te ha dado para una receta ganadora. Muy bien, muy bien. Toño, ¿tú qué elemento pones? Nada tan diferente, Ciro. Continuidad en el sentido, obviamente, de Milito. Han dado en el clavo con el entrenador y continuidad a lo que está jugando el Guadalajara. Julio ha explicado muy bien por dónde querían buscar refuerzos con sentido y continuidad de cómo jugaba Chivas el semestre pasado a cómo juegan ahora. Marcelino. Creer en el proceso, porque cuando llegó Milito era muy fácil que se fuera rápido, porque los resultados al inicio no fueron los mejores para el Guadalajara. Fue creciendo la manera de jugar, le dieron la libertad y le dieron la confianza a Gabriel Milito para cerrar bien el campeonato, estar cerca de semifinales y mantenerle el proceso y seguir creciendo. Y agregaría el tema de las visorías, porque Brian Gutiérrez no estaba en el radar, porque Richard Ledesma no estaba en el radar, porque han apuntado hacia un mercado diferente en donde pueden hacer llegar a jugadores importantes con un perfil que va acorde con lo que quiere Guadalajara. Muy bien. Yo pongo el acento en las bajas de los consagrados. Sí. Y no por señalar absolutamente a nadie, pero eran futbolistas que tuvieron un gran pasado, que tienen un nombre importante, pero que estaban aportándole poco al equipo. Y entonces, aventarse ese tiro, pues alguien lo tenía que hacer. Y Milito se ganó el crédito para pues poderlo llevar a cabo de cara a su directiva.
Entonces, los Hernández, Balcázar, los Pulido, los Eric Gutiérrez no estaban siendo la base del equipo ni estaban aportando las soluciones que el club necesitaba, y sí creo que hay un antes y un después en ese sentido. Vamos con los Pumas de la Universidad. La razón principal, Julia, de la mejoría de los Pumas es... Creo que aquí le voy a dar el mérito también a Efraín en algunos ajustes. Me ha gustado mucho lo que hemos visto este torneo de Vite con Carrasquilla en ese medio campo, bien acompañado Coco Carrasquilla, y eso me parece le dio algo diferente a Pumas en el medio campo, y refuerzos que han respondido, ¿no? Juninho tiene 5 goles y 2 asistencias en el torneo, el tema de Robert Morales con 4 goles y 1 asistencia, los dos han jugado los 12 partidos que han podido disputar con Pumas, Jordan Carrillo con 11 partidos tiene 2 goles y 1 asistencia. Esos los 3 nombres dentro de los refuerzos, los que han respondido realmente con el lateral derecho también dentro de esos ajustes, porque no tenía Benevendo una buena parte del torneo, llegó a poner a Rodrigo López y le funcionó. Entonces sí, ajustes han sido muy importantes. Sí, creo que ahí está mérito para el entrenador de la pizarra y también con perfiles que han llegado a aportar a Universidad. Correcto, Toño. Yo voy con lo mismo de Chivas, continuidad, Ciro. Había razones para respaldar a Milito y había razones para correr a Efraín. Cuando cambió el torneo y cuando empezó tan mal con la derrota en CONCACAF y que los echaron de ahí, pero no, la directiva de Pumas lo tiene claro, su entrenador es Efraín, y con toda la gran explicación que acaba de dar Julia, han confiado en él y ahí está, con su carácter, con sus declaraciones, con su polémica, tiene este barco en un buen lugar. Correcto, continuidad, Marcelino. Y la capacidad que ha tenido Efraín Juárez de estabilizar el barco en medio de la tormenta, porque era muy sencillo después de CONCACAF que se le rompiera el grupo por completo. Tuvo la capacidad de reencauzarlo, de sacar los resultados que necesitaba en los partidos inmediatamente posteriores a esa eliminación en CONCACAF, y a partir de ahí ha podido construir un torneo muy decoroso para Pumas. Y ha dejado de agitar las aguas, ¿no? También. Él. Sí, bueno, en las declaraciones. Él mismo calmó las tormentas. Hace un par de partidos para acá, pero no tiene tanto, sí, o sea. Claro, pero también viene de la mano de un mejor funcionamiento y de resultados. Yo le veo a este equipo inclusive con mejores sensaciones cuando es visitante. Inclusive siendo visitante puede plantar cara y ser propositivo. Yo pongo el acento en los delanteros. O sea, sin goles no hay puntos, no hay paraíso, no hay liguilla, y sus alternativas eran muy escasas el torneo pasado. Hombre, habían sacado del retiro a JJ Macías, que se termina lesionando. Y Aaron Ramsey también. De nueva cuenta. Ramsey fue un desastre, sí. De verdad. Pero ya hace un momento hablaba Julia de lo que han aportado Robert Morales y Juninho. Ellos están dinamizando al equipo, son un ataque de respeto, y le ha tocado de repente comer banca al Memote, pero como revulsivo ha aportado soluciones. Ya los puso a jugar juntos en el último partido y también entregó soluciones Guillermo Martínez. Entonces estaban muy ligeros, muy débiles en alternativas ofensivas, y estos dos han caído con el pie derecho. Morales adaptado al fútbol mexicano y Juninho, que lo hizo bien pronto. Y si vemos los números justamente en las estadísticas de goles a favor y en contra, no hay mucha diferencia tampoco con el Guadalajara, ¿no? Son equipos en este momento top 4 de la tabla que, como decía Marce, se pudo haber caído completamente el proyecto después de la derrota dolorosa en CONCACAF, y a partir de ahí es cuando empieza a levantar Pumas. Tienen solamente la derrota ante Toluca en los últimos 9 partidos y van a llegar a enfrentar al Guadalajara con 3 partidos sin perder. Sí. Bueno, ya vimos las claves para su repunte. Díganme ahora una clave del partido. ¿Quién gana y por qué? ¿Quién se anima? Yo lo veo muy parejo. Mucho más de lo que dicen seguramente las apuestas, ¿no? Porque Guadalajara debería partir como local ampliamente favorito. Lo veo favorito, por supuesto, por las circunstancias, por lo que ha demostrado en el torneo Chivas, por el funcionamiento, por todo lo que ya hemos mencionado. Creo que es más equipo y mejor proyecto Guadalajara, pero lo veo más parejo de lo que dicen las apuestas. Yo incluso me podría ir hasta con un empate en este partido. No es un mal resultado para Chivas en el sentido que mantiene ese primer lugar, pero bueno, están jugando de local, Ciro. La defensa de Chivas, yo creo, veo poder hacia adelante del Guadalajara, veo a Chivas con la capacidad en algún momento del partido de irse al frente y luego poder aguantar a Pumas, ¿no? Poder, no digo echarse atrás, ¿no? Pero poder negociar en el partido esa ventaja, para mí la defensa de Chivas. Sí, yo veo a Chivas superior, lo veo más enganchado con lo que pretende su entrenador, con más tiempo jugando a lo mismo, con más tiempo desarrollando ese juego, y porque además Guadalajara ha sido muy eficaz en casa este
este torneo. Totalmente, y solamente para cerrar la idea, será interesante ver qué pasa con Brian Gutiérrez, porque lo mencionaba Ciro, desde el clásico. En el clásico sorprende Milito porque no va Brian y va Oso. Y muchos pensamos, bueno, fue para el clásico. No, mantiene a Oso como titular. Ahora Brian muestra cosas muy interesantes en selección. Tienes a Campillo, que sin Romo lo ha hecho muy bien. Y nos decía Jesús, Romo puede estar de regreso. Así que sí, Guadalajara debería ser, sí, ligeramente favorito. Y yo creo que Pumas no lo pierde. Sí. Pumas no lo pierde. Estoy contigo. Me ha gustado. ¿Alguien le puede explicar al fútbol mexicano que tener al mejor portero del país, al segundo goleador del torneo, al equipo líder de la Liga MX y una cantera que produce jugadores para 4 selecciones nacionales simultáneamente no es casualidad ni accidente del calendario, sino el resultado de un proyecto que lleva años construyéndose con paciencia y con identidad, y que precisamente ahora que todo eso está dando frutos de la manera más contundente y más visible que ha dado en mucho tiempo? Europa llega tocando la puerta con dinero en mano, la selección mexicana está tomando decisiones que van a generar una polémica de dimensiones bíblicas, y el chiverío está en medio de una tormenta perfecta donde las buenas noticias y las bombas informativas llegaron todas juntas el mismo día, como si el universo hubiera decidido que la afición del rebaño necesitaba vivir 10 emociones diferentes en menos de 24 horas, porque aparentemente una sola no era suficiente para mantener el pulso elevado del fanático rojiblanco, que ya de por sí vive el fútbol con una intensidad que haría palidecer a cualquier psicólogo deportivo del mundo. Porque miren, Chivas rechazó una oferta europea por su portero titular. Hay versiones sólidas de que Aguirre ya comunicó internamente que la hormiga no va al Mundial. El Akron tiene fecha de vencimiento como sede, y en el Tapatío hay un jugador que podría enfrentar a México en la Copa del Mundo con otra camiseta. Y todo eso está pasando al mismo tiempo mientras el equipo se prepara para recibir a Pumas este domingo con la liguilla prácticamente en la bolsa, pero con Gobea lesionado y Brian Gutiérrez listo para demostrar que la cantera del rebaño no tiene fondo, ni límite, ni fecha de caducidad. Así que si alguien pensaba que este fin de semana iba a ser tranquilo en Guadalajara, que se fuera preparando, porque lo que está pasando alrededor del chiverío en estas horas tiene más capas que una telenovela de Televisa en temporada de ratings, con personajes que quieren irse, personajes que quieren quedarse, personajes que están peleando por su lugar en el torneo más importante de la historia reciente del fútbol mexicano, y personajes que podrían convertirse en los villanos más irónicos que el Mundial 2026 le puede regalar a una afición que ya tiene los nervios de punta con solo pensar en lo que se viene, porque en el chiverío nunca hay término medio, nunca hay semanas sin noticias, nunca hay momentos donde uno pueda relajarse completamente y disfrutar del liderato sin que algo aparezca desde un ángulo inesperado a recordarle que esto es el rebaño sagrado y que la calma en Guadalajara es siempre provisional y siempre tiene fecha de vencimiento. Dejen su like y su comentario, porque hoy el rebaño está en todos los titulares y hay mucho más de lo que parece a primera vista. Vamos a comenzar hablando primero sobre la noticia que literalmente nadie esperaba escuchar esta semana, pero que al mismo tiempo nadie puede decir que lo sorprendió completamente, porque era cuestión de tiempo antes de que Europa llegara a tocarle la puerta al mejor portero que tiene el fútbol mexicano en este momento. Y es que el periodista Jesús Bernal confirmó en ESPN, con toda la autoridad de quien maneja información de primera mano, que el FC Copenhague de Dinamarca presentó una oferta formal y concreta por Raúl Rangel, y que la directiva del Guadalajara la rechazó sin titubear, porque la propuesta no llegaba ni cerca del piso mínimo que el club tiene establecido para sentarse a negociar, y ese piso tiene nombre y número bien definidos. $6 millones es lo que Chivas exige para abrir cualquier conversación seria sobre la transferencia del Tala, una cifra que el conjunto danés simplemente no estuvo dispuesto a poner sobre la mesa en esta primera aproximación, y que cerró la negociación antes de que pudiera convertirse en algo real. Y aquí es donde uno, como chiverío, tiene que aplaudirle a la directiva, aunque cueste reconocerlo, porque no vender a tu mejor portero por una cantidad que no refleja su valor real de mercado es exactamente la decisión correcta. Es la decisión que un club con visión toma cuando tiene claro que el jugador vale más de lo que le están ofreciendo, y que el tiempo y las circunstancias van a trabajar a su favor si tienen la paciencia suficiente para esperar el momento adecuado. Y ese momento adecuado tiene nombre muy específico que se llama Mundial 2026, y que va a convertir a Rangel en uno de los porteros más observados del planeta si confirma que es el titular de México en el torneo que se juega en casa. Porque una buena actuación en esa vitrina vale más que cualquier campaña de marketing que Chivas pudiera hacer para inflar el precio de transferencia de su portero. Pero la historia tiene más capas, porque el Copenhague no es el único interesado, ni de lejos.
porque el Sporting de Lisboa mandó gente específicamente a verlo durante los partidos de la selección ante Portugal, lo cual no es una visita de turismo deportivo, sino una evaluación profesional con informe incluido, y meses atrás el Feyenoord también estuvo en la conversación, aunque en ese momento el propio Rangel no quiso saber nada con irse. Una decisión que hoy genera preguntas muy interesantes sobre si fue la correcta o si fue una oportunidad que se escapó sin que nadie se diera cuenta completamente del tamaño de lo que estaba pasando. El contrato del Tala con Chivas vence en 2028, lo cual significa que con 26 años tiene tiempo todavía para que esta historia se resuelva de la mejor manera posible, pero también significa que si espera demasiado llega a Europa con 28 años y los porteros que debutan en el fútbol europeo a esa edad tienen un mercado significativamente más reducido que los que dan el salto con 2 años menos y toda la energía de quien todavía está en la mejor etapa de su carrera. Yo creo que la estrategia de esperar el Mundial para maximizar la transferencia es brillante siempre y cuando Rangel confirme su titularidad en el Tri y haga un torneo que lo proyecte globalmente, pero depender de esa variable tiene sus riesgos y Chivas lo sabe perfectamente, aunque públicamente no lo admita con esa claridad, ya que hablamos sobre Rangel y el interés europeo que lo tiene como el jugador más cotizado del fútbol mexicano en este momento. Ahora vamos a hablar sobre otro rojiblanco cuyo futuro también está siendo definido en estas horas, pero en condiciones mucho más dolorosas y mucho más injustas, desde la perspectiva de cualquier aficionado del chiverío que entienda de fútbol, porque mientras al portero Europa lo está persiguiendo con chequera en mano, a Armando González, la selección mexicana, lo está dejando afuera del Mundial, que se juega en su propio país, según versiones que ya no tienen el sabor de rumor, sino de decisión comunicada internamente con toda la frialdad burocrática que caracteriza estos procesos cuando el seleccionador no quiere el conflicto público, pero ya tomó su determinación en privado, y esa determinación apunta a que Javier Aguirre ya le habría dicho a la Hormiga que no entra en la lista final apostando por Germán Berterame como el centro delantero del Tri para el Mundial, lo cual francamente es el tipo de noticia que a cualquier chiverío le sube la presión arterial a niveles que ningún médico recomendaría, porque estamos hablando de dejar fuera del torneo más importante de la historia reciente del fútbol mexicano al jugador que en este momento lidera la tabla de goleo de la Liga MX con 10 goles en 12 partidos, empatado con Joao Pedro, al mismo delantero que fue campeón de goleo en el Apertura 2025 y que está a punto de ser bicampeón si mantiene su ritmo en las jornadas que restan del Clausura 2026. Fernando González, el Oso, salió a defenderlo públicamente con una contundencia y una lealtad que dice mucho del ambiente interno del rebaño, porque cuando le preguntaron sobre el estado de ánimo de la Hormiga después de fallar una ocasión clara ante Portugal, el Oso no se fue por las ramas ni usó el lenguaje diplomático de quien quiere evitar la polémica, sino que dijo directamente que González no se va a dejar afectar, que es un jugador que vive para trabajar, que tiene el corazón y las ganas para seguir peleando por ese sueño mundialista y que mientras tenga minutos en la cancha va a seguir demostrando por qué merece estar en la lista. Y tiene toda la razón del mundo, porque el argumento más poderoso que tiene la Hormiga para revertir una decisión que todavía no es definitivamente pública es exactamente lo que está haciendo semana a semana en la Liga MX, porque si termina siendo bicampeón de goleo en torneos consecutivos, Aguirre va a tener que explicarle a todo México por qué dejó afuera al delantero más productivo del país en un mundial que se juega en casa, y esa explicación no existe en ningún manual de comunicación deportiva que se haya escrito jamás. Y hay un detalle adicional que hace esta decisión todavía más cuestionable desde el punto de vista estrictamente futbolístico. Si González no es convocado para la concentración previa al Mundial, el Tri se quedaría semanas enteras sin un centrodelantero natural disponible, porque Jiménez y Berterame están en Europa y sus clubes no los van a liberar fuera de las fechas FIFA establecidas, lo cual significa que Aguirre estaría entrenando a un equipo sin el jugador más importante en la posición que más goles necesita producir en el torneo más importante del año. Yo descuerdo absolutamente con dejar afuera a Armando González de este Mundial, y si esa decisión se confirma públicamente va a ser el debate más encendido que haya generado una lista mundialista mexicana en décadas. Mudando de asunto, pero sin perder el hilo de los jugadores rojiblancos que están en el centro de todas las conversaciones importantes del fútbol mexicano, ahora vamos a hablar sobre el partido que Chivas tiene este domingo en el Estadio Akron ante Pumas de la UNAM por la jornada 13. Y aquí hay que decirlo con toda la claridad que el momento merece. Este partido puede significar el boleto directo a la liguilla, prácticamente asegurado si el rebaño gana en casa,
lo cual convertiría este domingo en uno de los más importantes de todo el semestre para la afición rojiblanca, pero llega con la baja confirmada de Omar Gobea, que se lesionó en el amistoso ante Atlas y que deja un espacio en el mediocampo que Brian Gutiérrez se perfila para ocupar junto al Oso González. Y el propio Fernando González habló sobre su futuro compañero de zona con palabras que no son protocolo sino convicción genuina. Dijo que desde la pretemporada Gutiérrez lo sorprendió por su agilidad, sus cambios de ritmo y su capacidad para acoplarse rápidamente al sistema de Milito, confirmando que el joven mediocampista llega a este partido con la confianza de los referentes del equipo y con hambre de demostrar que cuando el rebaño lo necesita, él está listo sin importar el tamaño del escenario. Y luego está la declaración del Oso sobre la rivalidad con Pumas, que generó más conversación de la que probablemente él mismo esperaba. Porque cuando le preguntaron si considera ese duelo como un clásico, respondió con una honestidad brutal que pocos futbolistas se permiten en rueda de prensa. Dijo que no tanto, que las rivalidades dependen del momento de cada club, dejando muy claro que en su percepción Pumas en este momento no está al nivel de una rivalidad clásica con el Guadalajara. Y los números le dan toda la razón, porque los universitarios tienen apenas una victoria en sus últimos 32 partidos como visitantes en la cancha del rebaño, una estadística tan aplastante que hace que cada visita al Akron sea psicológicamente complicada para los de la UNAM antes de que empiece el partido. Sin embargo, el Oso también fue muy claro en algo que todos los chivahermanos necesitan escuchar sin que se les suba el triunfalismo antes de tiempo. Dijo que de nada sirve terminar arriba o romper récords si al final no se es campeón, y que en ese caso todo puede quedar en un sabor amargo que no compensa ninguna estadística de fase regular, por impresionante que sea. Yo creo que este domingo Chivas tiene todos los argumentos para ganar y dar el paso más importante hacia la liguilla, y que la ausencia de Gobea, aunque duele, es la oportunidad que Gutiérrez necesitaba para demostrar que está listo para más responsabilidades en los momentos que más importan. Ahora vamos a hablar sobre una situación que tenía a toda la afición del Chiverío con la pregunta clavada en el pecho desde hace semanas y que finalmente tiene una respuesta concreta. El tema del Estadio Akron y su disponibilidad para la liguilla quedó resuelto después de que la directiva rojiblanca realizara gestiones al más alto nivel con la FIFA, porque el inmueble está comprometido como sede del Mundial 2026 y su entrega original estaba programada para el 1 de mayo, una fecha que coincidía de manera muy inconveniente con el calendario de los playoffs y que amenazaba con quitarle al rebaño la localía en los partidos más importantes de la temporada, pero la directiva peleó esa batalla y la ganó, porque la FIFA autorizó una prórroga que extiende el plazo de entrega hasta el 13 de mayo, garantizándole al Guadalajara la posibilidad de jugar los cuartos de final en casa con toda la ventaja que eso representa en términos de ambiente y apoyo de una afición que en el Akron ha sido absolutamente determinante durante toda la fase regular. El escenario se complica en las semifinales porque ahí la disponibilidad del Akron ya no está completamente garantizada y depende del calendario específico, porque si a Chivas le toca jugar la vuelta de semifinal en casa, ese partido ya quedaría fuera del margen autorizado por la FIFA y el club tendría que mudarse, y la alternativa ya está identificada y prácticamente acordada, porque el Estadio Jalisco aparece como la sede de reemplazo para esa eventual vuelta o incluso para la final si el rebaño llega hasta ahí, un escenario que en Guadalajara ya nadie descarta como posibilidad real, dado el estado del equipo y la consistencia con la que está cerrando la temporada. Pensando bien, haber asegurado el Akron para los cuartos de final es una victoria logística enorme que la directiva merece reconocimiento por haber conseguido. Y si el equipo avanza, el Estadio Jalisco tampoco es ninguna sede menor, sino un escenario histórico donde el Chiverío también sabe hacer sentir su localía con toda la fuerza. En ese sentido, ya que hablamos sobre la planificación del rebaño para el cierre de temporada y las joyas que están emergiendo en todos los niveles de la institución, ahora vamos a hablar sobre una historia que están haciendo en el Tapatío y que tiene todos los ingredientes para convertirse en el capítulo más irónico y más cinematográfico que el Mundial 2026 le puede regalar al fútbol mexicano, porque Daniel Villaseca es un mediocampista que está teniendo un clausura 2026 extraordinario con la filial rojiblanca, 9 partidos disputados, 8 como titular y 3 goles anotados que lo confirman como uno de los elementos más destacados y más prometedores de toda la Liga de Expansión MX, con un rendimiento tan consistente que ya fue convocado para el amistoso del primer equipo ante Atlas como señal inequívoca de que el salto al Chivas Mayor es inminente y está prácticamente decidido en la cabeza de Milito. Pero la historia de Villaseca tiene una dimensión que va mucho más allá de su proyección dentro del club rojiblanco, porque este jugador tiene doble nacionalidad mexicana y checa por parte de su madre, incluso lleva el apellido Kubikova,
Tuvo formación futbolística en Europa con el Dukla Praga B y representó a la selección sub-17 de República Checa en competencias internacionales, lo cual lo mantiene elegible para jugar con ese país en el futuro y abre la posibilidad del escenario más irónico que el fútbol podría construir. Un jugador formado en la cantera del rebaño sagrado enfrentando a la selección mexicana en el Mundial 2026 vistiendo los colores checos, que son precisamente uno de los rivales del Tri en el torneo, una ironía narrativa tan perfecta que parece escrita por alguien con un sentido del humor verdaderamente retorcido y extraordinario. Yo acho que Villaseca merece toda la oportunidad del mundo en el primer equipo del rebaño porque el talento está demostrado y que la decisión sobre qué selección representar es completamente suya y merece respeto absoluto, sea cual sea el camino que elija, pero la posibilidad de verlo en el otro lado en un mundial que se juega en casa es exactamente el tipo de historia que hace que uno se enamore todavía más del fútbol y de su capacidad para sorprendernos cuando menos lo esperamos. Ya que hablamos sobre las historias que están emergiendo en todos los niveles de la institución rojiblanca, ahora vamos a hablar sobre el Chivas femenil y la clasificación a la liguilla del Clausura 2026 que el equipo aseguró con una victoria de 1-0 ante Mazatlán, gracias al gol de Alicia Cervantes, un resultado que en cualquier otro contexto generaría celebración pura, pero que el entrenador Antonio Contreras recibió con una autocrítica tan directa y tan exigente que dejó muy en claro cuál es el estándar que este cuerpo técnico tiene establecido independientemente del marcador final, porque Contreras dijo sin rodeos que los puntos costaron demasiado ante un rival que el equipo debería haber manejado con más comodidad si jugara al nivel que él sabe que tienen y fue específicamente duro con el uso del balón largo que sigue apareciendo cuando la presión aprieta, aunque no forme parte en absoluto de su filosofía de juego, llegando al punto de terminar su charla técnica previa con un video de un partido ante Querétaro, donde el equipo encadenó 21 toques consecutivos, diciéndole a sus jugadoras que eso es exactamente lo que quiere ver, y no los pelotazos de emergencia que aparecen cuando el plan no funciona como debería. Pensando bien, un entrenador que exige más después de ganar y clasificar es exactamente el tipo de mentalidad que diferencia a los equipos que ganan títulos de los que simplemente participan en la liguilla, y el nivel de exigencia que Contreras está instalando en el Chivas femenil es una señal muy positiva de que este proyecto tiene ambiciones reales y no se conforma con llegar, sino con ganar cuando llega.